Hola, todas y todos sean bienvenidos. En este video vamos a profundizar en un tema fundamental: la justicia, la ley y la Escuela Austriaca de Economía. En particular, nos enfocaremos en las críticas que esta escuela tiene sobre la democracia y la monarquía, así como sus posturas sobre la propiedad privada. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Salazar, Angie Vanessa Arbeláez, Jonathan Eduardo Álvarez, Ivonne Juliana Marín, Estrella Rodríguez. Cada uno responderá a una pregunta clave que nos ayudará a entender mejor estos conceptos. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia? ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? ¿Cuáles son los argumentos de la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía? ¿Qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Ahora bien, vamos a empezar respondiendo la pregunta: ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? En el estudio de la filosofía del derecho, una de las preguntas fundamentales es: ¿cuál es el lugar de la ley? Especialmente cuando consideramos que el Estado crea leyes que pueden basarse en visiones naturalistas o positivistas del derecho. La Escuela Austriaca de Economía se posiciona respecto a la democracia, el derecho y el papel del Estado. El lugar de la ley en la filosofía del derecho. El derecho puede entenderse desde dos grandes tradiciones filosóficas: el naturalismo y el positivismo. Entendido el naturalismo como el derecho, que es un conjunto de normas universales basadas en la naturaleza humana, la razón o la moral. Según esta perspectiva, las leyes deben reflejar principios preexistentes a la voluntad del legislador y no pueden ser simplemente arbitrarias. Por otro lado, el positivismo, como lo plantea la teoría de Hobbes o de Kelsen, sostiene que el derecho es un conjunto de normas que el Estado establece y que son válidas en virtud de su promulgación, independientemente de cualquier principio moral preexistente. La postura de Bastiat sobre la ley. Bastiat, en su obra La Ley, argumenta que la ley debe ser el reflejo de la justicia y la protección de los derechos naturales, no el instrumento de opresión o de redistribución de la riqueza. Bastiat se alinea más con el naturalismo, considerando que la ley en su verdadera esencia debe garantizar la libertad individual, la propiedad privada y la seguridad. Bastiat denuncia las leyes que, bajo el pretexto de beneficiar al pueblo, en realidad no son más que una forma de legalizar el robo y la coerción por parte del Estado. Según Bastiat, cualquier ley que no proteja la libertad individual y los derechos de propiedad es una ley injusta. La relación entre libertad y ley según Sartori. Sartori explica que la ley debe ser un medio para preservar la libertad y no un instrumento para restringirla bajo el pretexto de un bien común. Según Sartori, cualquier ley que limite las libertades individuales debe ser considerada con cautela, ya que las libertades son la base de una sociedad democrática y de un Estado legítimo. Sartori resalta la importancia de un equilibrio entre la libertad individual y la intervención estatal, advirtiendo sobre los peligros de una excesiva burocratización que, en lugar de proteger, termina restringiendo la libertad. La Escuela Austriaca de Economía y su crítica a la democracia. Según los economistas austriacos, el Estado debe limitar su intervención al máximo, ya que, en su opinión, el mercado es mucho más eficiente que el Estado en la asignación de recursos y en la organización de la vida social. Para ellos, una democracia donde las decisiones económicas y políticas dependen de las votaciones mayoritarias puede dar lugar a la tiranía de la mayoría, lo que a su vez conduce a una mayor intervención estatal y a la erosión de las libertades individuales. La democracia según la escuela austriaca.
Pensadores como Lubin Harken argumentan que en una democracia los políticos tienden a priorizar las decisiones que los mantengan en el poder, lo que a menudo conduce a políticas populistas que no son sostenibles a largo plazo. Esta intervención estatal puede perjudicar la libertad económica y crear distorsiones en los mercados, lo que va en contra de los principios fundamentales de la escuela austriaca. En conclusión, tenemos que tanto Bastiat como Sartori coinciden en que la ley debe proteger la libertad individual y la propiedad privada y que cualquier desviación de estos principios resulta en leyes injustas. Desde la perspectiva de la escuela austriaca, la democracia, aunque útil en ciertos aspectos, también puede convertirse en un riesgo para las libertades si permite la expansión del poder estatal. El desafío es encontrar un equilibrio entre la democracia, la libertad y el respeto por los derechos individuales, sin que el Estado se convierta en una fuerza coercitiva que limite la autonomía de los ciudadanos. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austríaca de Economía para su crítica a la democracia? La Escuela Austríaca de Economía critica la democracia en base a varios argumentos, principalmente en torno a su enfoque en el individualismo metodológico, su escepticismo sobre la eficiencia de las decisiones colectivas y el impacto negativo que puede tener en el sistema democrático sobre la economía y la libertad individual. Principales argumentos. Riesgo de la tiranía de la mayoría. La escuela de austríaca advierte sobre el peligro de la tiranía de la mayoría, donde las decisiones democráticas pueden llevar a que la mayoría imponga su voluntad sobre las minorías, lo que puede resultar en la violación de los derechos individuales. Mises y Hayek resaltan que la democracia podría ser usada para legitimar políticas que perjudican a ciertos grupos en la sociedad. Eficiencia del proceso político. Los economistas austríacos argumentan que la toma de decisiones en un sistema democrático tiende a ser ineficiente en comparación con los mecanismos del mercado. En el Merkaplatz, las decisiones son guiadas por la voluntad de los consumidores y son evaluadas a través de los precios, mientras que en la democracia las decisiones pueden estar sujetas a manipulaciones políticas y presiones de grupos de interés. Poca responsabilidad fiscal. Los economistas austríacos apuntan que, en democracias, los políticos pueden ser tentados a implementar políticas populistas, buscando su reelección en lugar de actuar en el interés del bienestar a largo plazo de la economía. Esta falta de responsabilidad hacia las consecuencias de sus decisiones puede llevar a crisis económicas. Desviación del conocimiento y la información. Hayek, en particular, enfatizó el problema del conocimiento disperso. En su opinión, la democracia puede suponer una limitación al reconocimiento y utilización del conocimiento tácito que poseen los individuos en el mercado. Según él, las decisiones centralizadas tienden a ignorar este conocimiento, lo que puede llevar a políticas ineficaces. Crecimiento del Estado. La crítica también se centra en cómo la democracia puede llevar al crecimiento del Estado y de su intervención en la economía. Según los austríacos, los políticos tienden incentivos para prometer beneficios a corto plazo que no son sostenibles, lo que puede resultar en un aumento de la deuda pública y en la expansión del gobierno, perjudicando la libertad económica y personal. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de Economía tiene sobre la monarquía? Los economistas austríacos sostienen que cualquier forma de gobierno que centralice el poder tiende a suprimir las libertades individuales. La intervención estatal, ya sea a través de una monarquía absoluta o constitucional, puede conducir a la regulación excesiva y a la restricción de la libertad comercial y personal.
La defensa del individuo y de su capacidad para elegir y actuar de acuerdo a sus intereses, tal como lo proponen los austríacos, revela los peligros de un sistema monárquico que puede limitar o coaccionar la acción individual en aras del bien común, un concepto que frecuentemente justifica la expansión del poder del Estado. Uno de los principales argumentos a favor de la monarquía es su capacidad para proporcionar estabilidad política. A lo largo de su historia, Austria ha experimentado periodos de inestabilidad y cambio. Sin embargo, la figura del monarca actuó como un símbolo de continuidad. Esto se tradujo en un sentido de pertenencia y unidad entre los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis. Otro argumento relevante es la promoción de las artes y la cultura. Los monarcas austriacos, en particular los Habsburgo, fueron grandes mecenas de las artes. Su patrocinio permitió el florecimiento de obras maestras en la música, la pintura y la arquitectura que todavía hoy son reconocidas mundialmente. La cultura austriaca, por tanto, debe gran parte de su riqueza a la influencia de la monarquía. Finalmente, la enseñanza de la escuela austriaca sobre la monarquía nos lleva a cuestionar no solo la eficacia económica del sistema, sino también sus implicaciones éticas y sociales. La tesis austríaca sostiene que la libertad económica propicia la prosperidad, y esta prosperidad es más sostenible en un entorno donde el respeto a la propiedad y a la libertad individual son primordiales. Por lo tanto, podemos concluir que la Escuela Austríaca de Economía ofrece una crítica contundente a la monarquía, surgiendo de la descentralización del poder y el respeto a la libertad individual, pues son fundamentales para el desarrollo de la sociedad próspera y libre. Crítica al absolutismo y al autoritarismo. Existió rechazo al poder ilimitado, aunque algunos austriacos reconocen ciertas ventajas de la monarquía, critican el autoritarismo inherente de las monarcas absolutistas de la defensa de la libertad. Mises y otros destacan que cualquier sistema político, incluida la monarquía, debe respetar la libertad individual y de los derechos de propiedad. Crítica histórica y moral. La monarquía no es ideal para Rothbard. Aunque crítico de la democracia, también rechaza la monarquía como un sistema moralmente cuestionable, dado que concentra el poder en una sola persona o familia. Evolución histórica. Para los Mises, la monarquía es un sistema que refleja una etapa anterior en evolución política, pero su viabilidad depende de las circunstancias históricas y culturales. Perspectiva de Hans Hermann Hoppe. Monarquía versus democracias. En su libro Democracy, Hoppe argumenta que monarquía como un sistema de gobierno propietario podría ser preferible a la democracia, ya que promueve una gestión más responsable de los recursos públicos y reduce la explotación política a corto plazo. Descentralización de Hoppe también sugiere una monarquía descentralizada es más compatible con la libertad individual que un sistema democrático centralizado. Síntesis. La escuela austriaca no propone la monarquía como un modelo ideal,
pero algunos de sus autores argumentan que en ciertos aspectos puede ser menos perjudicial que la democracia, especialmente en términos de estabilidad política respecto a la propiedad y a la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, mantienen que cualquier forma de gobierno debe ser limitada y respetar los principios de la libertad individual y el mercado. ¿Cuáles son los argumentos de la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? La Escuela Austríaca de Economía no defiende la monarquía en sí misma, pero algunos de sus miembros han argumentado a favor de la monarquía constitucional o la monarquía limitada. A continuación, presentamos algunos argumentos que podrían ser utilizados por la Escuela Austríaca para defender la monarquía. Primero, estabilidad y continuidad. La monarquía puede proporcionar estabilidad y continuidad en el gobierno, ya que el monarca puede gobernar durante un periodo prolongado sin estar sujeto a los vaivenes de las elecciones. Segundo, limitación del poder. La monarquía constitucional puede limitar el poder del gobierno, ya que el monarca puede actuar como un freno al poder del legislativo y el ejecutivo. Tercero, defensa de la propiedad. La monarquía puede ser más efectiva en la defensa de la propiedad privada, ya que el monarca puede tener un interés personal en la protección de la propiedad. Cuarto, menor intervencionismo. La monarquía puede ser menor propensa a intervenir en la economía y la sociedad, ya que el monarca puede no tener un interés personal en la implementación de políticas intervencionistas. Quinto, respeto a la tradición. La monarquía puede ser vista como una institución que respeta la tradición y la historia de un país, lo que puede ser beneficioso para la cohesión social y la identidad nacional. Algunos de los economistas y filósofos de la escuela austríaca que han defendido la monarquía o han expresado opiniones favorables sobre ella son Ludwig von Mises. Aunque no defendió explícitamente la monarquía, Mises argumentó que la monarquía constitucional puede ser una forma más efectiva de gobierno que la democracia. Friedrich Hayek. Hayek argumentó que la monarquía puede ser una forma más efectiva de gobierno que la democracia, ya que el monarca puede actuar como un freno al poder del gobierno. Hans Hermann Hoppe. Hoppe ha defendido la monarquía como una forma más efectiva de gobierno que la democracia, ya que el monarca puede tener un interés personal en la protección de la propiedad y la estabilidad social. Es importante destacar que no todos los miembros de la escuela austríaca defienden la monarquía y que hay una gran variedad de opiniones dentro de la escuela sobre la mejor forma de gobierno. ¿Qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? ¿Qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? La relación entre la monarquía y la propiedad privada ha sido compleja y ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta la actualidad, la propiedad privada ha estado sujeta a la influencia de los monarcas, pero también ha sido protegida por la ley y los sistemas constitucionales. Orígenes de la monarquía y la propiedad privada. En la antigüedad, la monarquía y la propiedad privada surgieron en paralelo. Los monarcas como líderes absolutos controlaban la tierra y los recursos, lo que les permitía distribuir la propiedad entre sus súbditos.
Derecho divino y propiedad. En la Edad Media, la idea del derecho divino sostuvo que los monarcas tenían un mandato divino para gobernar. Esto incluía el control sobre la tierra y la propiedad, que se consideraban un derecho otorgado por Dios. Absolutismo y propiedad privada. Durante el absolutismo, los monarcas ejercían un control total sobre la propiedad y la economía. La propiedad privada estaba sujeta a la voluntad del monarca, quien podía confiscarla o redistribuirla a su discreción. Ilustración y liberalismo. Con la Ilustración y el surgimiento del liberalismo, la relación entre la monarquía y la propiedad privada cambió. Los pensadores liberales como John Locke argumentaron que la propiedad privada era un derecho natural y que los gobiernos, incluyendo las monarquías, debían protegerla. Constitucionalismo y limitaciones al poder monárquico. La adopción de constituciones y la limitación del poder monárquico en el siglo XIX y XX redujeron la influencia de los monarcas sobre la propiedad privada. Los gobiernos constitucionales y los sistemas judiciales independientes protegieron la propiedad privada y limitaron la capacidad de los monarcas para confiscarla o redistribuirla.